Por favor, dale me gusta, suscríbete y comparte este video con tus amigos y familiares. También, déjame saber de dónde nos estás viendo. Gracias. Se suponía que iba a ser uno de los días más felices de mi vida. Pero en lugar de sentir alegría, me quedé allí, en shock, viendo cómo Clara rompía a propósito la pulsera que me había regalado mi abuela. Justo en ese momento, mi hermano corrió hacia mí, me agarró del brazo y preguntó, ¿por qué haría eso Clara? Ella solo intentaba ser amable y desearte lo mejor. ¿Acaso tú misma rompiste la pulsera solo para culparla a ella? No podía creer lo que estaba escuchando. Antes de que pudiera decir una palabra, mi novio, Gray, me miró con una expresión fría y arrogante. Levantó la barbilla y dijo, tienes dos opciones, quítate esa pulsera maldita y cásate conmigo, o márchate. Pero yo no elegí ninguna de esas dos. En cambio, me arranqué el velo y se lo lancé a la cara. Elijo la tercera opción, dije con firmeza. Estoy harta del amor y de la familia. En ese momento no lo entendieron. Pero más tarde, oh, cómo lo lamentaron. Me buscaron por todas partes, desesperados por traerme de vuelta. Pero ya era demasiado tarde. Recuerdo que estaba frente al espejo en el vestidor, mirando mi reflejo pálido. Mis dedos tocaron suavemente la pulsera de jade en mi muñeca. Se sentía fría, y ese contacto me hizo estremecer. Esa pulsera fue el último regalo de mi abuela antes de morir. Ella me dijo que el jade podía proteger, que me mantendría a salvo. Mientras observaba los hermosos patrones verdes en la piedra, de repente solté una risa, una mezcla de dolor e incredulidad, ni siquiera sé por qué. Entonces, ¡bam! La puerta del vestidor se abrió de golpe. Clara entró tambaleándose, hecha un desastre. Su cabello estaba desordenado, los ojos rojos como si hubiera estado llorando. Pero incluso en ese momento, lo vi, y ese pequeño gesto burlón en la comisura de sus labios. Intentó actuar dulce. Abril, te traje unas flores, dijo con voz temblorosa. Mientras se acercaba a una horquilla de perlas sobre la mesa, rápidamente cubrí la caja de joyas. Ya la conocía. A lo largo de los años, Clara había accidentalmente roto muchas de mis cosas. Cuando tenía 12, rompió la lámpara de vidrio que me dio mamá. A los 15, arruinó el dibujo por el que me dieron un premio. Y apenas el mes pasado, quemó una carta que Gray me había escrito. Siempre un accidente. Siempre algo valioso. Pero esta vez, no tocó la horquilla. En cambio, volvió a tropezar y chocó conmigo, su pulsera de diamantes se enganchó con la mía. Crack. Un sonido agudo llenó la habitación. Mi pulsera de jade se partió en 3. Pequeños fragmentos cayeron al suelo, brillando como diminutos cristales rotos. Me quedé helada. Me zumbaban los oídos. Clara soltó un grito dramático, exclamando, ¿por qué Abril me empujó? Solo quería ver su pulsera. En ese momento, la puerta se volvió a abrir. Gray entró furioso, con la corbata deshecha, respirando con fuerza. Miró el jade roto en el suelo y entornó los ojos. Abril, dijo mientras me agarraba del brazo, Clara vino aquí con buenas intenciones. ¿De verdad rompiste la pulsera solo para culparla a ella? Yo miré los gemelos de zafiro en sus mangas, los mismos que le compré con mi primer sueldo. Temblaban mientras él apretaba el puño de rabia. Hermano, dije, esa pulsera era de la abuela. Es una reliquia. A él no le importó. ¿Y qué? Gruñó. Clara está viva y tú debes disculparte con ella. ¿Disculparme? No podía creerlo. Entonces alguien habló desde la puerta, era el amigo de Gray, recostado con despreocupación en el marco, con un cigarrillo en la mano. Ni siquiera estaba vestido para la boda. En su pecho llevaba un ridículo broche de conejo que Clara había hecho el año pasado. Yo tomaré la decisión por Abril, dijo con una sonrisa torcida. Quítate la pulsera maldita y cásate, o elige la tercera opción. Ya sabes cuál elegí. Me arranqué el velo y se lo lancé a la cara. Cuando lo golpeó, la pulsera de jade se rompió por completo. Los pedazos se deslizaron entre mis dedos y cayeron al suelo. Me arrodillé para recoger uno, pero era filoso. Se clavó en mi palma.
La sangre empezó a gotear. Igual que la sangre que mi madre tosía sobre su pañuelo cuando estaba muriendo. Me puse de pie. Iré a decirles a los invitados, dije. La boda se cancela. Gray soltó una carcajada cruel, fría, que me raspó los oídos como vidrio roto. Encendió su cigarro y me miró fijamente. Ya no había amor en sus ojos, solo burla. Si tus padres no me hubieran amenazado con quitarme la herencia, dijo, ¿de verdad crees que habría fingido quererte todos estos años? Detrás de él, Clara lloraba, sollozos ruidosos, desordenados. Sus lágrimas caían como lluvia, como si no solo se hubiera roto la pulsera, sino también su orgullo. Ya no me importaba. Apreté con fuerza el jade roto en mi mano, el borde filoso presionando mi piel. Dolía, pero también me despertó. Tal como lo hizo en aquel entonces. Todavía recuerdo cuando éramos niños, él solo tenía 14 años. Se saltó las clases trepando el muro de la escuela y me arrastró con él para ver una película bajo las estrellas. De camino a casa, bajo el cálido resplandor de una farola, me miró con una sonrisa tímida y me dijo, qué bueno que nos prometieron desde niños. Así me ahorro tener que proponerte matrimonio después. Sus orejas estaban completamente rojas en aquel entonces. Estaba tan nervioso, tan inocente. No como ahora. Ahora me humilla sin siquiera parpadear. Gray, ya basta, dije. Pero Clara tiró suavemente de su manga, mirándolo con los ojos llenos de lágrimas. La pulsera de diamantes en su muñeca brillaba tanto que hasta dolía mirarla. Everett solo quiere casarse contigo, susurró, fingiendo ternura. Gray apagó su cigarrillo de repente y luego aplastó los pedazos rotos de mi pulsera de jade con la suela de su zapato. Su voz fue tan fría como el hielo. Si no fueras la apreciada hija de la familia Goo, ¿de verdad crees que alguien como tú sería digna de casarse con los Lin? Saun dio un paso al frente de repente, aflojándose la corbata mientras se acercaba a mí. Su voz fue afilada, como una bofetada. ¿Ya terminaste? ¿Feliz ahora que Clara llora tanto que le va a dar un ataque de asma? Ve y dile al oficiante que continúe la boda, y yo haré como si nada de esto hubiera pasado. Era el mismo tono que ya conocía, como el del año pasado, en el banquete familiar de los Lin, cuando Clara me derramó vino tinto sobre el vestido y Saun solo dijo, no fue su intención. ¿Qué esperas que haga? No respondí. Simplemente me giré y comencé a caminar hacia el salón del banquete. Mis dedos aún sangraban, y la sangre goteaba por el dobladillo de mi vestido. Detrás de mí, Gray se echó a reír y gritó, si quieres atrapar a alguien, primero tienes que soltarlo. El murmullo de los invitados me golpeó como una ola. Vi los rostros confundidos de la familia Lin, sus sonrisas forzadas temblando. Incluso la mano del anfitrión temblaba mientras me pasaba el micrófono. Sentí el sabor metálico de la sangre en la boca, la lamí y miré directamente al mar de cámaras frente a mí. Gracias a todos por venir, dije. Pero esto no es una boda. Es un banquete de anulación. Un fuerte estruendo vino desde una esquina, copas, platos, algo que se rompía. Gray finalmente abrió paso entre la multitud y llegó al escenario. Su camisa estaba desordenada, y el broche de conejito que Clara le había cosido ya no estaba. ¿Estás loca, Abril?, gritó, arrebatándome el micrófono mientras me clavaba las uñas en el brazo, dejándome marcas rojas. Vuelve conmigo. Te compraré una pulsera de jade 10 veces más cara. Di un paso atrás y levanté mi mano empapada en sangre. Los fragmentos rotos de la pulsera seguían incrustados en mi piel. Parecían pequeñas llamas, diminutas, pero aún ardientes. Dijiste que este matrimonio era tu plan, dije. Bien. Entonces deja que todos lo escuchen claro y fuerte. Miré a la cámara y vi el brillo de alegría en los ojos de Clara. Sonreí con amargura. A partir de ahora, no tengo nada que ver con Gray. El rostro de Gray se puso blanco. Se quedó atónito. En ese momento, Saun emitió un gemido ahogado. Había recogido los pedazos afilados del jade con las manos desnudas. La sangre le empapaba las mangas, manchando su traje. Se parecía tanto a aquella vez, hace años, cuando le regalé unos gemelos y él se rió, despeinándome con cariño, diciendo, Abril, siempre te voy a proteger.
Los clics de las cámaras sonaban como lluvia pesada. Caminé hacia Shaun y recogí con cuidado los fragmentos rotos de la pulsera. Los envolví en un pañuelo suave y me giré para marcharme. April, llamó Gray detrás de mí, tratando de alcanzarme. Pero antes de que pudiera tocarme, Clara se desmayó dramáticamente en los brazos de Shaun. Hermano, no puedo respirar, jadeó, llevándose la mano al pecho. Sus lágrimas cayeron justo sobre la mano de Shaun, perfectamente colocadas, como una escena de teatro. Igual que aquella vez cuando derramó tinta azul sobre mi pintura premiada. Gray me jaló del brazo y me empujó hacia Clara, envolviendo mi mano ensangrentada sobre sus hombros. ¿Dónde está tu inhalador?, gritó con desesperación. ¿Dónde lo dejaste? Miré la espalda de su traje. Había una marca de lápiz labial allí, la misma que había limpiado antes mientras me probaba maquillaje. Pero no era mía. Entonces, como si fuera una escena perfectamente ensayada, escuché bocinazos fuertes. El auto de mi mejor amiga, Piper, estaba aparcado justo frente al hotel, bloqueando las puertas giratorias. Se asomó por la ventana, sus pendientes de esmeralda ondeando con el viento como estrellas fugaces verdes. Abril. Vamos a comer postres en 10 lugares distintos. En el espejo retrovisor, vi a Shaun llevando a Clara como si fuera una muñeca delicada, corriendo hacia el salón de descanso. Gray tropezaba detrás, apretando un frasco de medicina para el asma. Cuando tuve fiebre alta a los 12 años, también entraron en pánico así. Pero ahora estaban enloquecidos por el teatrillo de desmayo de Clara. Gray, eres un desgraciado. ¿Y Shaun? ¿Un perro se comió tus ojos? Piper pisó el acelerador con fuerza, y el motor rugió con vida. El olor del ambientador del auto se mezclaba con el aroma metálico y punzante de la sangre en mi palma. Me picaba la nariz, un recordatorio extraño, casi picante, de que todo había cambiado. Bajé la ventana, dejando que el aire frío de la noche golpeara mi rostro. Entró en mis pulmones como si intentara respirar por primera vez después de haberme ahogado. Recordé cuando éramos niños. Jugábamos a las escondidas, y Gray se echó la culpa por mí 3 veces distintas. Sean siempre me ayudaba con la tarea de verano, año tras año. Ahora, sentada en ese auto con la pulsera rota y el pañuelo manchado de sangre sobre las piernas, no pude evitar pensar en la abuela. Su voz me vino a la mente en fragmentos, suave y lejana, como cuando estaba acostada en la cama, tomándome la mano. Abril, me dijo, cuando te cases, debes llevar esta pulsera. La hizo con un rubí especial, una piedra roja intensa llamada sangre de paloma que ella misma trajo de una mina en Myanmar. Aún recuerdo estar a su lado, junto a su banco de trabajo, observando cómo un anciano de cabellos plateados tallaba diminutos patrones de enredaderas en el interior de la pulsera con un pequeño cincel. ¿La abuela está haciendo un hechizo?, pregunté. No, respondió sonriendo. Es una bendición. Mojó un pincel en pintura roja brillante y delineó con cuidado el engaste del rubí. Cuando Abril se case, dijo, la luz de la luna pasará por aquí, y revelará su nombre. El día que me puso esa pulsera, Gray y Sean estaban en medio de otra pelea en la sala. Gray tenía solo 15 años, y tiraba del cuello de la camisa de Sean. ¿Tú prometiste que yo llevaría a Abril a Disney este fin de semana? ¿Con qué derecho se la robas? Papá estaba sentado en la esquina, tomando té y sonriendo como si estuviera viendo una obra de teatro. Mamá, por su parte, estaba en la cocina, tarareando mientras freía huevos. El olor del aceite y el crujido cálido llenaban la casa de una sensación de hogar. En ese entonces, antes de que Clara llegara, incluso nuestras peleas tenían un sabor dulce, como un caramelo con un leve amargor. Nuestras vidas eran como una caja dorada y delicada. Incluso el dolor era suave. Pero todo cambió después del funeral de la abuela. Ese día, la lluvia cayó fuerte y helada. Al volver a casa, me acurruqué en el sofá con la pulsera de jade apretada en la mano. No dije una sola palabra. Entonces papá entró, no para ver cómo estaba, sino para presentarnos a alguien nuevo. Una niña con un vestido rosado esponjoso. Aún tenía copos de nieve en el cabello, y sus ojos brillaban, afilados y salvajes, como los de un gatito en una habitación llena de cristal. Esta es Clara, dijo. Desde hoy, será tu hermana.
Sean fue el primero en recibirla. Se agachó y usó el mismo pañuelo con el que antes había secado mis lágrimas, para limpiar con ternura su rostro. No tengas miedo, le dijo. Tu hermano mayor te protegerá. Aquella noche, Clara accidentalmente entró en mi habitación y tiró al suelo la caja de tesoros de la abuela. Una pulsera de jade cayó a sus pies. Me miró y sonrió. Abril, adivina qué. Esta vez nadie va a creerte. Gray irrumpió justo en ese momento, a tiempo para verla sujetándome la muñeca contra los fragmentos afilados de la pulsera. A medida que la sangre brotaba de mi piel, Clara gritó y cayó en sus brazos. Abril me obligó a ponérmela. Sollozaba. Yo no quería. Ese invierno fue cruelmente frío. Tan frío, que incluso la luz en los ojos de Gray empezó a congelarse. Más tarde, bajo la guía de su padre, Clara cambió su apellido a Jehu. El día que lo hizo, apareció en mi puerta usando algo que me revolvió el estómago, los gemelos de zafiro que yo le había regalado a Sean. Mira, Abril, dijo, haciéndolos girar con los dedos. Papá dice que son perfectos para la hija de la familia Jehu. Los gemelos reflejaron la luz e iluminaron la foto sobre mi mesita de noche, esa en la que papá me sostenía en brazos mientras yo llevaba un vestido de princesa. Ahora, ese mismo portarretrato estaba siendo empujado contra la mesa. Y la niña que solía usar ese vestido ya no era la que recibía amor. El golpe final llegó la noche del solsticio de invierno. Clara estaba de pie, sosteniendo el candado de jade que la abuela había diseñado como amuleto de seguridad, sonriendo dulcemente. El hermano Sean dice que usar cosas de los muertos da mala suerte, dijo. No estás enojada conmigo, ¿verdad, Abril? Estiré la mano para quitárselo, pero papá me agarró la muñeca. Si a Clara le gusta, dáselo, dijo con calma. Si tu abuela estuviera viva, también querría que Clara se sintiera querida. Y así, mientras Clara fingía caer de nuevo, Gray empujó la puerta. Abril, ya basta. Ladró. La atrapó en sus brazos mientras ella lloraba sobre su pecho, sollozando como una niña, y me empujó contra la vitrina de cristal. ¿Siempre tienes que armar un espectáculo para sentirte importante?, gritó. El vidrio se clavó en mi espalda. Detrás de él, podía ver una foto de Gray, a los 15 años, ofreciéndome castañas caramelizadas con una gran sonrisa. Piper estacionó el auto bajo el alto árbol de Fénix y se quedó en silencio, con las manos apretando el volante. Ninguna de las dos dijo una sola palabra. Entraré contigo, dijo Piper suavemente, con una voz tranquila pero firme. Si Clara vuelve a hacer algo, no dejaré que arruine la reputación de la familia Tang. Coloqué suavemente mi mano sobre la suya. Podía sentirle las venas bajo la piel, recordándome el estrés que había estado cargando. Apenas el mes pasado, Gray canceló 3 acuerdos comerciales con la familia Tang, todo porque Piper, sin querer, derramó medio vaso de champán sobre Clara en una fiesta. Al entrar en la antigua casa familiar, la luz del pasillo parpadeó, como cuando fingíamos dormir de niños. Los recuerdos llegaron de golpe. Cuando teníamos 16, Clara se metió en mi armario, se puso mi vestido favorito y le rompió la cintura. Papá solo sonrió y dijo, déjaselo. A los 18, me robó un diseño y ganó un gran premio con él. Sean la defendió diciendo, Clara necesita más el reconocimiento que tú. ¿Y anoche? Arruinó mi compromiso, y aún así dijeron que la víctima había sido ella. De pie frente a la puerta, señalé un pequeño diente de león temblando bajo la luz del porche. ¿Ves eso?, le susurré a Piper. Algunas cosas simplemente se desmoronan cuando sopla el viento. Dentro, Clara estaba tirada en un sofá de seda, pintándose las uñas con indiferencia. El esmalte rojo goteaba sobre el cojín bordado favorito de la abuela. Ni siquiera le importó. «Ay no», dijo con falsa sorpresa. ¿Por qué volvió Abril tan pronto? Sus piernas colgaban del borde del sofá, la tobillera brillando, enredada con las perlas que una vez robó de mi joyero. Gray solía decirme, eres como un caramelo duro de toffee. Bueno, ya no. Miré a Clara y dije, puedes quedarte con Sean y Gray. No quiero a ninguno de los dos. No valen la pena. Caminé derecho hacia la caja fuerte. La clave era la fecha de muerte de la abuela.
La expresión arrogante de Clara no cambió. Hasta que vio lo que estaba haciendo. De repente, dejó caer el esmalte. El frasco se rompió, y el líquido rojo se esparció por el suelo como sangre. Se quedó descalza, mirándome fijamente. ¿Ahora vienes a hacerte la noble? Dices que no quieres estas cosas. Pero, ¿podría siquiera permitirte tenerlas si quisieras? Agarró un portarretratos de la mesa. Era de mi 5º cumpleaños, una foto familiar. Alguien había quemado mi rostro en la imagen con un cigarro. ¿Por qué crees que Gray me eligió a mí?, escupió. Sus dedos apretaban el marco, el cristal se agrietaba bajo su mano. Cada vez que me toca, dice que lloro más bonito que tú jamás lo hiciste. En cuanto se abrió la caja fuerte, Clara enmudeció. Lentamente coloqué dentro los pedazos rotos del brazalete de jade de la abuela. La luz de la luna entraba por la ventana, proyectando la sombra de mi nombre dentro de la caja fuerte, como enredaderas. El rostro de Clara se deformó, como sacado de una pesadilla. Gritando, se lanzó hacia adelante y derribó la caja fuerte. Cayó con un golpe sordo, y todo lo que había dentro se desparramó. Mis tesoros, los que había guardado durante años, se escurrieron como agua. La caja de música de cristal que Gray me dio una vez rodó hasta sus pies. La flor de cerezo que guardaba desde los 16 se hizo polvo. Una pulsera que Gray tardó 3 meses en hacer para mí quedó enredada con la tobillera de diamantes de Clara, parecía una serpiente moribunda. ¿Por qué me empujó Abril?, gritó de repente Clara. Se acurrucó sobre la alfombra, a centímetros del vidrio roto. Lágrimas rodaban por sus mejillas mientras me miraba, temblando. Conocía esa expresión. La misma que puso el año pasado, cuando me encerró toda una noche en el ático con Sean. Gray irrumpió en la habitación, derribando un jarrón de porcelana azul y blanca junto a la puerta. Se hizo trizas. El diseño del loto que tanto amaba la abuela quedó destrozado en 8 pétalos rotos. Pasó sobre los restos y me agarró de la muñeca. Bajo el candelabro, vi mi reflejo en sus ojos, 2 versiones de mí. Una, golpeada y sangrando. La otra, una niña envuelta en la luz callada de 15 largos años. Nunca aprenderás a ser amable, ¿verdad?, siseó. Luego me empujó con fuerza, mi espalda chocó contra el borde afilado de un mueble. Escuché un crujido horrible. Mi omóplato. El mismo hombre que una vez me protegió de los matones y los perros. Ahora me enterraba el dolor en los huesos. Justo en ese momento, Clara sollozó, no culpes a Abril. No debí tocar el brazalete de la abuela. Es mi culpa. Pero eso solo enfureció más a Gray. Su mano se clavó en mi hombro como si quisiera destrozarlo. Clara lo aguanta todo, gritó. ¿Y tú sigues llorando por el brazalete de una muerta? Me voy a casar contigo. ¿Qué más quieres de mí? La sangre empezó a escurrir por mi pierna, empapando mis tacones. El papel se sentía pegajoso y cálido entre mis manos mientras me agachaba y recogía un boceto medio roto. Era el de la noche de mi cumpleaños número 18. Recordaba a Gray parado fuera de la ventana del estudio, sosteniendo ese mismo retrato. Detrás de él, los fuegos artificiales iluminaban el cielo como un mar de estrellas. Mira, había dicho con orgullo, mi Abril brilla más que la luna. Pero ahora. Ese mismo rostro en el dibujo estaba empapado de vino tinto. Apreté el papel en mi puño y lo arrojé contra su pecho. Gray nunca entendió. Siempre pensó que él era el que no podía soltar el pasado. Pero soy yo. Yo soy la que ha estado aferrada por demasiado tiempo. El papel arrugado rebotó en la mesa de centro y sacudió una pequeña caja de esmalte. Rodó, se abrió de golpe, y una cadena de grullas de papel vieja se derramó. Cada pequeña grulla tenía escrito Mary Abril en sus alas, las dobló para mí la noche antes de su examen de ingreso a la universidad. Gray se quedó congelado. Como si alguien hubiera presionado pausa. Su garganta se movía como si intentara hablar, pero en ese momento, los sollozos de Clara rompieron el momento. Me duele, lloraba, agarrándose el tobillo de manera dramática. Gray. ¿Me voy a quedar coja? Él se arrodilló junto a ella como una escena a cámara lenta de una película triste. La manga de su traje rozó mi rodilla ensangrentada. Ve tú sola al hospital, le oí decir fríamente.
La boda sigue en pie como estaba planeada. La última parte de su frase sonó tan ligera, como si tratara de convencerse a sí mismo más que a nadie. Sus siluetas alejándose me recordaron otro tiempo, cuando solo éramos niños. Cuando tenía 14 años, una noche de tormenta me dio un fuerte dolor de estómago. Gray me cargó bajo la lluvia, los charcos salpicaban bajo sus zapatillas mientras corría hacia el hospital. Gritaba más fuerte que el trueno: Abril, no te duermas. Prometiste que tendríamos 2 hijas. Ahora, años después, sus elegantes zapatos de cuero pisaban los pedazos rotos de una caja de música de cristal que una vez me regaló. Escuché cómo se rompían los engranajes por dentro, y por un segundo, oí a mi yo de 16 años susurrando bajo un cielo estrellado: ¿siempre estarás de mi lado? En aquel entonces, él sonrió, me presionó una taza caliente de té con leche contra las orejas heladas y dijo: si alguna vez cambio, que me quede atrapado bajo la lluvia para siempre, sin paraguas. Justo entonces, un relámpago iluminó el cielo y un trueno retumbó afuera de la ventana. La lluvia caía como un castigo del cielo. Me acurruqué sobre la alfombra persa favorita de la abuela, mirando los pequeños riachuelos de sangre que brotaban de mi herida, deslizándose entre las grietas del suelo de jade y formando letras, mi nombre, dentro de los patrones que se enredaban como enredaderas. Resulta que las bendiciones de la abuela nunca fallaban. Es solo que hay personas a las que ninguna luz podría alcanzar, porque la oscuridad ya se había instalado en sus corazones. Para el tercer día en el hospital, todas las flores de magnolia afuera ya habían caído. Una enfermera trajo un ramo y dijo: la señorita Clara lo envió. Miré la tarjeta: te deseo una pronta recuperación. Estaba escrita a máquina, no a mano. Por supuesto. Clara ni siquiera se tomó la molestia de escribirla ella misma. En el cajón junto a mi cama estaban la cartera de cuero de cocodrilo de Sean y los gemelos de platino de Gray. Ambos los habían dejado. La enfermera me dijo que alguien pasaría por ellos en la mañana. En cambio, los metí en una caja de cartón y llamé a un mensajero para que devolviera todo a la casa vieja. Justo en ese momento, Piper entró furiosa, agitando unos documentos de inmigración. Mientras hablaba, yo hacía una videollamada con un abogado para ceder oficialmente mi parte de la herencia familiar. Piper rodó los ojos y dijo: esos 2 idiotas de la familia Go aún creen que solo estás haciendo un berrinche. Me mostró la última publicación de Clara en redes sociales. Allí estaba Gray, sentado a su lado, quitándole sanguijuelas de la pierna con cuidado. El pie de foto decía: los hermanos verdaderos no necesitan sangre para ser familia. Enrollé el brazalete roto de jade en el viejo pañuelo bordado de la abuela. Mañana a las 9 de la mañana, le dije a Piper, el abogado estará en la casa vieja para recoger el resto. La luz de la ventana brillaba sobre un par de gemelos de zafiro que sobresalían del casillero. Sean me los había obligado a aceptar el año pasado para mi cumpleaños. Los dejé allí. Que las ratas hagan un hogar con sus tesoros olvidados. Y finalmente llegó el día. El día en que me fui para siempre. Piper estampó el pase de abordar en mi mano y me dijo: no mires atrás. Mi teléfono vibraba dentro del bolso como una abeja moribunda. Gray y Sean no paraban de llamar. Como no respondí, me llenaron de mensajes. ¿Ya se te pasó el berrinche? Clara está llorando y rogando que alguien repare ese brazalete. ¿Estás feliz ahora? Si vuelves y te disculpas, seguiré siendo tu hermano. Estás tirando a la basura todo lo que te di. Abril, no tienes corazón. ¿De verdad crees que irte borra 20 años? Eres tan ingenua. Reproduje el mensaje de voz. Era Clara, llorando. Lo siento, Abril. Decía suavemente el mensaje de voz, mientras el bullicioso salón de espera del aeropuerto seguía lleno de movimiento. Antes de que pudiera reaccionar, Piper se inclinó y me quitó el teléfono. Lo acercó a su boca y, con una sonrisa fría, dijo al micrófono: Gray, escucha bien. El vuelo de Abril se llama Que te jodan Airlines. Adiós. Tomé un sorbo lento de agua con limón, el sabor ácido me picó en la lengua. Mis dedos flotaban sobre el último mensaje de voz, la pantalla aún encendida. La voz de Clara seguía llorando en la grabación: Abril, por favor ya no estés enojada. Sí. De fondo, se escuchaba cómo se rompía una pieza de porcelana,
Seguramente sean haciendo otra rabieta y rompiendo ese juego azul y blanco en el estudio. Pero ya nada de eso importaba. Bloqueé cada número, cada cuenta. No más llamadas, no más mensajes. La luz verde que parpadeaba en la puerta de embarque me recordó la vieja lámpara del escritorio de la abuela. Recordé las noches en que me enseñaba a hacer nudos chinos. Siempre decía, quema los extremos del hilo, cariño, para que no se deshilache. Justo antes del despegue, recibí un video oculto de la tía Chen, la empleada del hogar que siempre me cuidó como si fuera suya. Había grabado en silencio el estudio de la familia Guo. La cámara estaba medio bloqueada por un jarrón, pero aún se podía ver lo suficiente. Sean había llamado al mismo número 13 veces. Una y otra vez, la voz robótica contestaba que la línea no estaba disponible. Frustrado, Gray aflojó su corbata. Sus elegantes gemelos de zafiro estaban manchados de whisky. Ella también huyó la vez pasada, murmuró. ¿Y acaso no volvió por su cuenta? Luego, la cámara mostró a Gray sentado solo en el sofá, mirando un viejo álbum de fotos. Sus dedos se detuvieron en una imagen. La luz de la luna iluminó el hilo rojo aún atado a su muñeca, el mismo que yo quemé cuando finalmente solté todo. La voz de Sean se oía lejana. Solía venir a llorar por cortadas de papel, y ahora, nada. Sus ojos se fijaron en una pared vacía. Allí solían estar colgados todos mis diplomas, logros escolares, concursos de arte, todo desde primaria hasta la preparatoria. Pero ya no estaban. Antes de irme, volví en silencio y me los llevé todos. Lo único que queda en esa pared son los de Clara. Sean perdió el control y pateó una caja de cartón. Dentro, los gemelos de zafiro rodaron hasta quedar a los pies de Gray. De verdad se fue, murmuró Sean. Gray no dijo nada. Abrió una cajita de caramelos de menta, medio vacía, con los mismos dulces que yo le escondía en el bolsillo de su abrigo cuando intentaba dejar de fumar. Se metió varios en la boca, como si quisiera borrar un recuerdo con azúcar. Voy a comprar un boleto, dijo de repente. La voy a traer de vuelta yo mismo. ¿Qué boleto? Sean lo agarró del cuello de la camisa. Tú fuiste el que dijo que Clara daba lástima. Le diste todo tu tiempo, toda tu atención. ¿Y ahora te haces el corazón roto? La cámara tembló, luego enfocó un montón de grullas de papel rotas, 365 en total. Gray había doblado una cada noche mientras estudiaba para los exámenes de ingreso, deseando que yo entrara a mi universidad soñada. Clara entró, cargando una bandeja de frutas. Su voz sonaba ligera, Sean, Gray, no se preocupen. Abril va a entrar en razón pronto. Está bien, dijo Sean con voz tensa. Ve a descansar. ¿No que te torciste el pie hoy? Su tono hacia ella era frío esta vez. Por fin. Ahora ya sabemos cómo manejarlo todo, murmuró Sean. Pero el video se cortó de repente con él gritando, su pasaporte expiró hace siglos. ¿A dónde podría haberse ido? Lo que ellos no sabían era esto, la noche en que velé junto a la urna de la abuela, encontré la green card escondida en lo más profundo de un cajón. Fue algo que mi madre organizó para mí antes de morir, con la esperanza de que yo tuviera otra oportunidad en la vida. Y ahora, se ha convertido en mi ruta de escape final. Una que ella creó solo para mí. Más tarde, la tía Chen me mandó un mensaje, ahora todos empiezan a arrepentirse. Por fin están viendo a Clara tal y como es. La tía Chen nunca llegó a odiar a Clara, pero las cosas cambiaron después de lo que hizo. El hijo de la tía Chen tenía uremia, y ella pidió tiempo libre. Pero Clara no le permitió irse. Sonrió dulcemente, dijo que entendía, y aún así le exigió que preparara sus dumplings de camarón especiales para una fiesta. La tía Chen se quedó allí, preocupada y con el corazón roto, pero temerosa de perder su empleo. Ella dijo, es mi culpa, fui muy codiciosa. Solo quería comer un poco. Lo dijo frente a Sean. Y tal vez, por una vez, él sintió culpa. Le dijo que se quedara a cocinar, y luego podía irse a casa. Él tampoco quería dejarla ir. Al final, no pude soportarlo más. Los ojos de la tía Chen estaban rojos e hinchados de tanto llorar. Le di permiso para irse y le pasé algo de dinero, para el tratamiento de su hijo. Y, sorprendentemente,
Sean no la regañó después de eso. Él trató todo el asunto como otra prueba de que Clara era el problema y, por supuesto, volvió a regañarme. Esta vez no discutí. Solo le sonreí suavemente a Chen Ma y le dije, gracias, pero ya no tienes que contarme nada sobre ellos. El día que llegué a París, había una suave neblina en el aire. Esperándome en el aeropuerto Charles de Gaulle estaba la gran mariscal, envuelta en una elegante chalina de cachemira, como siempre. Mi abuela solía llamarla una guerrera con Chanel, y la verdad, hacía honor al apodo. Estaba allí, discutiendo con un taxista en francés porque intentó cobrarle de más, mientras sacaba de su bolso Hermès las llaves de mi nuevo apartamento y una oferta de trabajo del Instituto de Diseño. Tu abuela confió en mí para cuidarte, me dijo seriamente, y no puedo dejar que pierda la cara frente a Dios. Gracias a ella, no tuve que mover un dedo para resolver el mayor problema, donde vivir en un país nuevo. Ella ya lo había resuelto todo. Después de una rápida ida al supermercado, me preparé un almuerzo simple, comí en silencio y tomé una siesta corta. Alrededor de las 3 de la tarde mi teléfono vibró, era Piper en videollamada. Se veía agotada, tomando un americano frío con grandes ojeras bajo los ojos. Clara parece una perrita pateada ahora, dijo Piper, riéndose a medias. Ayer me la encontré en una tienda. Estaba fingiendo un desmayo, aferrándose a la camisa de Gray como si fuera una damisela indefensa. ¿Adivina qué pasó?, dijo, sonriendo. Gray solo se apartó y le gritó, ¿puedes callarte por una vez? La cámara tembló un poco y noté que tenía su Facebook abierto en la pantalla, más de 99 mensajes sin leer de 2 nombres muy familiares. Esos 2 idiotas acampan fuera de mi cochera todos los días ahora, se quejó. Sean incluso encontró los lápices acuarelables rotos que le regalaste en jardín de niños. Actúa como si yo supiera dónde estás. Luego Piper se acercó a la cámara y bajó la voz. Gray me dijo, todo desaliñado y con barba descuidada, que cada noche sueña contigo reconstruyendo ese brazalete de jade. Dijo que, cuando está completo, tu nombre aparece bajo la luz de la luna. No pude evitar sentir pena por Piper. Por los negocios de su familia con los Go, no podía bloquear a esos tipos completamente. Debiste haberte ido conmigo, suspiró. Lo habría hecho, agregó, pero mi papá me está obligando a hacerme cargo de la empresa. Salgo temprano, vuelvo tarde y solo veo reportes y balances aburridos. Luego se puso seria otra vez. Creo que tienen gente buscándote. Sin parar. Traté de calmarla. No te preocupes. He viajado mucho, al Reino Unido, a Estados Unidos, a Japón. Nunca imaginarían que me escondí en Francia. En cierto modo, eso me dio algo de paz. Pero una parte de mí sabía que esa calma no duraría. Y tenía razón. Medio año después, volví a ver a Sean y a Gray. Ese día regresaba del supermercado con una bolsa de plástico en una mano. En cuanto abrí la puerta del apartamento, el olor me golpeó, una mezcla agria y húmeda de whisky viejo y algo podrido. Gray estaba acurrucado en las escaleras, completamente desmayado. Su costoso traje parecía haber sido usado por días, arrugado y sucio. Sean estaba cerca, con una corbata flojamente amarrada a su muñeca, y el otro extremo atado a Gray. Se habían atado con el mismo hilo rojo que una vez usé para envolverle su regalo de cumpleaños, como si eso pudiera evitar que se separaran otra vez. «Abril», gritó Sean, poniéndose de pie junto al basurero. Una hoja seca se le había pegado en la barba. En la mano tenía el termo Dorimán que le regalé en secundaria. Todavía tenía restos secos de refresco en los rasguños. Gray se movió, golpeando una caja de cartón a su lado. La tapa se abrió y vi lo que había dentro, pedazos rotos del ejemplar de flor de cerezo de cuando teníamos 19 años, en Kioto. Recordé cómo se sentó durante horas en las escaleras del santuario, abrazándolo, diciendo que quería conservar ese momento de primavera para siempre, para mí. Te buscamos en 7 países, dijo Gray, con una voz delgada y áspera como cuerda de piano oxidada. Extendió la mano como si quisiera tocar la baguette que yo sostenía, pero se detuvo. Debió oler el perfume de Clara en sus dedos. Su rostro cambió por completo. Retiró la mano como si lo hubiera quemado y empezó a frotársela con fuerza en el pantalón, intentando borrar el olor. Crucé los brazos y sostuve la baguette frente a mí como un escudo. Señor Sean,
dije con calma, según el artículo 226.3 del Código Penal francés, irrumpir en una vivienda ajena es un delito. Podrían ir a la cárcel. Gray cayó de rodillas y rebuscó en la caja otra vez. Mira, dijo desesperado. Incluso arreglamos tu antigua habitación. La casa. Esa planta de menta en el alféizar, es albahaca, lo interrumpí, negando con la cabeza. Aún no puedes distinguir mis plantas. Igual que nunca pudiste distinguir las mentiras de Clara de la verdad. Sean sacó algo más de la caja entonces, una camiseta arrugada y amarillenta de Ultraman. Guardé las sábanas que mojaste cuando tenías 10 años, dije en voz baja. Una vez me dijiste que el armario de tu hermano era como una máquina del tiempo. Pero si eso es cierto, ¿por qué mamá y la abuela no están en esa máquina del tiempo? Levanté la tapa del basurero y señalé la caja de cigarrillos que acababan de tirar. Siempre llevas los medicamentos para el asma de Clara en el bolsillo, pero aún no puedes recordar que soy alérgica al humo del cigarro. De repente, Gray se agarró el pecho y se agachó como si le doliera. Instintivamente, di un paso atrás. El hombre que una vez se paró frente a mí para protegerme de botellas de vino voladoras, ahora me miraba fingiendo dolor. Igual que Clara solía hacer. ¿Qué tengo que hacer para que regreses?, rogó. Puedo internar a Clara en un hospital psiquiátrico si eso quieres. ¿O quieres que me muera? Entonces sacó un montón de fotos del interior de su abrigo. Le temblaban las manos mientras las extendía en los escalones. En una de las imágenes, capturada por una cámara de seguridad, Clara llevaba mi antiguo camisón. Estaba triturando pastillas para dormir y echándolas en el whisky de Gray. Te fuiste al día siguiente, dijo con la voz quebrada. Y esa misma noche, ella se metió en mi cama. Su voz sonaba áspera, como cristales rotos en la garganta. Pero ella no tiene esa cicatriz, añadió, la que tienes tú en la espalda, de cuando me protegiste del agua hirviendo a los 15 años. De repente, Sean se abrió la camisa de golpe y mostró un tatuaje descolorido en el pecho, en francés. Decía, hermana. Clara rompió todas tus fotos, dijo, casi desesperado. Así que grabé nuestros recuerdos en mi piel. Comenzó a rascarse el tatuaje con las uñas. Pero no importa cuántas veces me lo tatúe. Aún no logro que regreses de verdad. Gray intervino, tratando de sonar esperanzado. La internamos en el sanatorio más remoto. No volverá a aparecer en nuestras vidas. Apreté con fuerza la llave del apartamento, siguiendo con el dedo el diseño de rama torcida tallado por mi abuela. Sus palabras volvieron a mi mente, tan claras como entonces: si el jade se rompe, puede repararse con oro. Pero si el corazón se rompe, hasta el oro lo corta más profundo. Guardé silencio por un largo momento antes de alzar la vista. Sean, dije, ¿recuerdas cuando tenía 12 años y me dio fiebre alta? Me prometiste que siempre me protegerías. Sus ojos se encogieron, como si algo dentro de él se rompiera. Continué. Pero luego, cuando cumplí 20, me volvió la fiebre, 39 grados esa noche, y tú estabas abrazando a Clara en un concierto. Mi teléfono estaba sin batería. Estaba tan enferma que apenas podía hablar. Tuve que arrastrarme hasta el teléfono fijo para pedir ayuda. Me giré hacia Gray. Juraste en el funeral de la abuela que siempre me amarías. Por ella. Pero esa misma noche, cuando Clara rompió mi premio de diseño, me dijiste, no seas tan dura. Puedes buscarlo en internet. No fue su intención. Cada palabra les golpeó como un puñetazo en el pecho. Tropezaron hacia atrás. El reloj de Gray se deslizó de su muñeca y cayó sobre los escalones de piedra. El cristal se astilló, expandiéndose como una telaraña. Ese reloj. Se lo regalé por su cumpleaños número 18. En aquel entonces, dijo que lo usaría incluso en su próxima vida. Presioné el botón de pánico de la cerradura inteligente. La sirena sonó con fuerza, y una bandada de palomas salió volando. Los miré a ambos a los ojos. No voy a regresar. Nunca. Y cada vez que se aparezcan aquí, llamaré a la policía. Un año después, regresé a mi país para asistir a una reunión escolar. Mientras me retocaba el maquillaje frente al espejo del baño, algo llamó mi atención.
Vi la falda desgastada de Clara reflejarse detrás de mí. Abril, susurró dulcemente, ven a ver los fuegos artificiales conmigo. Su voz era demasiado suave, demasiado dulce, y venía mezclada con el olor penetrante del éter. Sentí algo frío presionar la parte posterior de mi cuello. En el instante en que la aguja de la jeringa atravesó mi piel, solo un pensamiento cruzó mi mente: ese sanatorio claramente no funcionó. Esta bestia salvaje había escapado de su jaula. Cuando desperté, una cadena de hierro se clavaba justo en la vieja cicatriz de mi tobillo. Clara estaba ahí, atando explosivos. Con la corbata de Gray. El broche brillaba débilmente bajo la luz tenue. Era el que yo había elegido para él. Su sonrisa estaba torcida y daba miedo. Y entonces la oí decir: llama a Gray y a Sean. Diles que si no vienen, nos volamos todos aquí mismo. Se inclinó hacia mí. ¿Tú qué crees? ¿Te elegirán a ti? ¿O a ellos mismos? De repente, una pantalla se encendió, era una transmisión en vivo de cámaras de seguridad. Gray y Sean irrumpían por las puertas del almacén, gritando mi nombre. Clara gritó también, tirando de mi cabello con violencia. ¿Por qué? ¿Por qué hago todo esto, y aún así te aman a ti? ¿Por qué tu vida es tan fácil? Me llevé a tu padre, a tu hermano, a tu novio, y aún así tienes a tu abuela y a tu madre para despejarte el camino. ¿Por qué? Sus palabras salían disparadas como fuego. Y detrás de toda la rabia, de toda la locura, había una mujer que quería todo lo que yo tenía, pero que nunca podría conseguirlo de verdad. Desde que te fuiste, hasta ese viejo gruñón no dejaba de susurrar tu nombre todo el tiempo. Era como si tu ausencia hubiera embrujado cada rincón de la casa. Clara se giró de repente y pateó un pedazo de metal oxidado que salió disparado por el suelo. El testamento que dejó antes de morir dice que tú y Sean deben dividirse la herencia, soltó con rabia. Siempre decían que me trataban como a una hija más. Pero la verdad, solo me dieron una casa y 1 millón en efectivo. Eso fue todo. Ni siquiera me dieron una parte real de la herencia. Me sentí tan traicionada. Recuerdo que pensé, de verdad me hizo daño. Pero en ese entonces, ni siquiera sabía que mi padre me había dejado una herencia tan grande. Supuse que Sean me lo había ocultado, probablemente por ese complejo de héroe que siempre tuvo. Tal vez le daba lástima a Clara y pensó que eso la lastimaría, así que lo mantuvo en secreto. Y como siempre, usó la excusa de que él era quien me cuidaba para poder controlarme. Y entonces, Gray y Sean irrumpieron por las puertas del almacén. El rostro de Sean se volvió completamente pálido. Clara, suelta a Abril. Gritó, con la voz temblorosa de furia. O juro que te arrepentirás de haber nacido. Gray no dijo ni una palabra. Solo mantuvo la mirada fija en Clara, vigilando cada uno de sus movimientos como un halcón. Clara soltó una sonrisa extraña. Es inútil, dijo con frialdad. Nunca podrán salvar a esta perra. Y sin previo aviso, levantó un cuchillo y vino directo hacia mí. La hoja estaba a centímetros de mi rostro cuando la puerta de hierro se abrió de golpe con un estruendo. La mano de Clara tembló, y el cuchillo alcanzó a rozar mi cuello. La sangre comenzó a gotear. 30 segundos después, la policía antidisturbios rompió la ventana. En la pantalla grande en la esquina, vi a Piper, con pantuflas desordenadas y el cabello alborotado, gritando por un megáfono como si acabara de sobrevivir a un tornado. Clara se quedó paralizada por un instante. Eso fue todo lo que Gray necesitó. Agarró una barra de hierro oxidada y la estrelló contra la muñeca de Clara. Todos escuchamos cómo se rompió el hueso, seguido del sonido ensordecedor de la sirena policial. Los oficiales se lanzaron sobre ella y la inmovilizaron contra el suelo. Pero justo cuando estaban por esposarla, Clara se retorció violentamente y logró arrebatarle el arma a uno de los agentes. Rodó hacia mí, con el rostro torcido por el odio. Si voy a morir, siseó, entonces tú te vienes conmigo. Sean se movió más rápido de lo que lo había visto moverse en toda mi vida, más rápido incluso que cuando solía proteger a Clara. Se lanzó delante de mí, y el cuchillo se hundió en su costado. Gray me envolvió con sus brazos, protegiéndome como lo hizo cuando éramos niños y recibió aquel golpe de balón por mí.
Sentí la sangre caliente rociar su espalda. La policía intervino de nuevo y esta vez derribaron a Clara sin piedad. Ya no podía moverse ni un centímetro. ¿Por qué? ¿Por qué? Gritaba, con la voz desgarrada. ¿Por qué tú lo tienes todo? ¿Por qué no te quitaron todo como a mí? ¿Deberías estar por debajo de mí? Siempre fuiste basura. Me acerqué y la vi retorcerse en el suelo como un gusano bajo la rodilla del oficial. La miré y dije en voz baja, hasta odiarte me parece un desperdicio de energía. Más tarde, el doctor nos dijo que Sean sobreviviría, pero que uno de sus riñones había quedado gravemente dañado y no volvería a funcionar bien. Después de todo, me había salvado la vida, así que fui al hospital a verlo. Se veía tan débil acostado en esa cama. Cuando me vio, esbozó una leve sonrisa, con los labios pálidos. Abril. No intento pagar una deuda ni nada, pero, ¿crees que tal vez? Lo interrumpí antes de que terminara. Te perdono. Sus ojos se iluminaron por un instante, como si aún conservara una pizca de esperanza. Pero luego añadí, eso es todo. Si crees que podemos volver a ser hermanos, tienes que dejar de soñar. Ese lazo desapareció hace mucho tiempo, cuando seguías eligiendo a Clara en lugar de a mí. La luz se apagó en su mirada, y mientras me daba la vuelta para irme, lo oí susurrar una y otra vez, lo siento. Lo siento. Me dolía el corazón, pero no por Sean. Dolía por el amor que alguna vez existió entre nosotros, ese amor que ahora se había desvanecido por completo. Cuando llegué al ascensor, Piper estaba recargada contra la pared, comiéndose un sándwich con total calma. Me miró y agitó su celular. La abuela Chen pregunta cuándo vuelves, dijo. Los cerezos están en plena floración en el estudio de París. El día que partí hacia París, sonó mi teléfono. Era mi padre. Lynn Gray está en etapa terminal de cáncer de hígado, dijo. Su voz sonaba áspera, como lija raspando madera. Los médicos dicen que le quedan quizá 3 meses. Quiere verte. Una última vez. Toqué suavemente el oro y me puse la pulsera de jade. Piper me había presentado una vez a un artesano muy talentoso. Trabajó con dedicación hasta que finalmente logró reparar la pulsera que me había dejado mi abuela. Lucía tan hermosa como siempre, como si nada hubiera pasado. Justo entonces, sonó mi teléfono. Era mi tío. Eso no es apropiado. Empecé a decir, pero él soltó un suspiro suave y cansado al otro lado de la línea. Abril, dijo en voz baja, él aún guarda el reloj que le regalaste. Está justo en su mesita de noche. Nunca intentó arreglarlo. Hubo una pausa, y luego continuó, sé que tu tío te falló en el pasado, pero, ¿podrías? Me quedé en silencio durante un largo momento, sin saber qué responder. Finalmente, hablé. Lo siento, tío. Luego colgué, tomé mi maleta y caminé hacia la puerta de embarque. Unos días después, ya de regreso en París, desperté con mensajes de voz del abogado de Sean y de Piper. El mensaje del abogado llegó primero. Además de la herencia a la que tenía derecho legalmente, dijo con tono serio, el señor Heu también le ha transferido todas sus acciones de la empresa. Incluso está dispuesto a quedarse como gerente profesional si usted lo desea. Su voz era tan calmada y firme que casi parecía estar leyendo los últimos deseos de alguien. Esto es una ofrenda tardía, añadió, como una despedida en silencio. Luego llegó la voz de Piper, un poco más suave de lo habitual. Gray se fue, dijo. Murió mientras aún sostenía el reloj que le diste. No respondí con palabras. Solo mandé un simple no para que supiera que había recibido el mensaje. Pero Piper no se quedó conforme. Su siguiente mensaje llegó de inmediato. No me digas que se te está ablandando el corazón, querida. Vamos, tú no eres de las que se echan para atrás, ¿o sí? Luego cambió de tema rápidamente. En fin, ¿cuándo vuelves a París? ¿Te invito a una cena de lujo con estrellas Michelin? Sonreí y le respondí por mensaje mientras salía de la cama. Después fui al baño, me lavé la cara, me puse ropa limpia y me maquillé. Ese día, la abuela Sen me había invitado a almorzar. Me guiñó un ojo y me dijo que quería presentarme a un hombre muy guapo. Tiene el cabello dorado, me dijo,
y es director de diseño de una gran marca de lujo. Cuando entré al restaurante, la abuela Sen ya estaba allí, sonriendo con una copa de champán en la mano. Claramente tramaba algo. Cariño, dijo con ojos chispeantes, este es Alex. Su abuelo fue al colegio con tu abuela. El hombre rubio se volvió hacia mí con una sonrisa encantadora. Sus ojos eran del color de la niebla matutina, claros y llenos de misterio. Escuché que restauraste una esmeralda legendaria, dijo. He estado buscando una socia creativa. Afuera, una suave lluvia de primavera comenzaba a caer. París, en ese momento, se sentía como nuevo otra vez.